Buenos días. Buenos días. Les damos la bienvenida a las Cortes de Castilla-La Mancha a todos y a todas. Presidente de Castilla-La Mancha, don Emiliano García Paje Sánchez, presidente de las Cortes Regionales, don Pablo Bellido Acevedo, autoridades y representantes de asociaciones y colectivos de nuestra región, gracias por aceptar la invitación para asistir esta mañana al acto central con el que celebramos en Castilla-La Mancha el 44º aniversario de la Constitución española. Un saludo también a todos los ciudadanos y ciudadanas que están siguiendo este evento a través de la televisión y la radio de Castilla-La Mancha o por los diferentes canales de retransmisión en directo por Internet. Después de la conmemoración excepcional del año pasado, en el que esta celebración tuvo lugar en el municipio de Alarcón, donde se aprobó inicialmente nuestro Estatuto de Autonomía, el acto central de la Constitución española en la región vuelve al edificio del antiguo convento de San Gil, en Toledo, la sede del Parlamento Autonómico y la casa de todos los castellano-manchegos y de todas las castellano-manchegas, el lugar en el que reside la soberanía popular de la ciudadanía de nuestra región y el foro en el que se debate sobre los asuntos que nos importan y en el que se legisla con el ánimo de mejorar la vida de nuestros paisanos y paisanas. La presencia de todos y todas ustedes aquí hoy refuerza en un día tan simbólico el apoyo a la Constitución española desde Castilla-La Mancha, representada en este salón de plenos por sus instituciones y su sociedad civil. Sin más consideraciones, vamos a dar comienzo a este acto, que iniciamos con la interpretación de una composición musical. Escuchamos el Nocturno en Mi menor de Frédéric Chopin, que interpretará al piano el maestro Bauti Carmena, a quien damos la bienvenida con un caluroso aplauso.
Muchas gracias, maestro Bauti Carmena, por estas notas musicales, maravilloso pórtico de entrada para este acto. A continuación, reclamo de nuevo su atención para seguir la proyección de un breve vídeo editado desde las Cortes de Castilla-La Mancha para conmemorar este 44º aniversario de la Constitución española. La Constitución española es la norma suprema de nuestro ordenamiento jurídico. Es producto de un pacto político y social, un acuerdo de convivencia y una carta de derechos y libertades que nos hacen más libres e iguales. Su aprobación en 1978 abrió una etapa de avance y progreso para la mayoría del pueblo español, sustentada en valores esenciales como la democracia, la libertad, la justicia, el pluralismo político y la igualdad. Igualdad entre personas e igualdad entre territorios, todos con los mismos derechos y las mismas obligaciones. Este periodo de progreso, igualdad y derechos que se inició tras la Constitución es el más prolongado de paz y convivencia de la historia de nuestro país. La educación, la sanidad, la atención a la dependencia, las pensiones, la protección social, la solidaridad, la tolerancia, la seguridad ciudadana y la libertad ideológica, religiosa o afectivo-sexual se han fortalecido y universalizado gracias a nuestra Constitución, que nos acerca, nos iguala y nos une. Castilla-La Mancha nace y se desarrolla por la Constitución. En nuestra tierra cuidamos de cada uno de los derechos que nos otorga la Carta Magna y reivindicamos la igualdad que se reconoce en ella. En nuestros 40 años de autonomía hemos desarrollado una identidad acogedora e inclusiva que nos permite sentir orgullo de Castilla-La Mancha y de España. La España de los derechos y libertades, de la convivencia, de la unidad. Castilla-La Mancha con la Constitución, la España que nos une. Una vez visionado este vídeo, solicitamos al presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, don Pablo Bellido Acevedo, que se aproxime hasta la tribuna de personas oradoras para dirigirnos unas palabras. Señor Bellido, por favor. Buenos días a todas y a todos. Presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, presidente José Bono, expresidentes de las Cortes Regionales, Javier de Irízar y Vicente Tirado, delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, alcaldesa de la ciudad de Toledo y miembros del Ayuntamiento, vicealcalde y portavoz, consejeros y consejeras del Gobierno de Castilla-La Mancha y resto de miembros del Gobierno regional, mesa de las Cortes, diputados y diputadas regionales de los 3 grupos parlamentarios, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, fiscal superior de Castilla-La Mancha, presidente de la Diputación de Toledo, rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, vicerrector del campus de Guadalajara de la Universidad de Alcalá. Saludo también al presidente del Consejo Social de la Universidad de Castilla-La Mancha, general, director del Museo del Ejército, coronel director de la Academia de Infantería, general jefe de la Guardia Civil, jefe superior de la Policía Nacional de Castilla-La Mancha, eurodiputada, diputados y diputadas nacionales, senadores y senadoras, deán de la Catedral de Toledo, coordinador regional de Izquierda Unida, secretario general de Comisiones Obreras, secretario general de UGT,
presidente de Asaja Castilla-La Mancha, presidenta de Asaja Mujer, representante de Recander, representantes de la FEM de Castilla-La Mancha, vicepresidente de CECAM, presidente de Eurocaja Rural, representante de Global Caja, presidenta de CERMI Castilla-La Mancha, presidente de la Mesa del Tercer Sector, representantes de APN, presidente de la Plataforma de Organizaciones de la Infancia de Castilla-La Mancha, presidente de la ONCE Castilla-La Mancha, directores y directoras de medios de comunicación. Sed bienvenidos todos y todas a este Salón de Plenos de las Cortes de Castilla-La Mancha, que, como se decía antes, recuperamos para la celebración, para la conmemoración del Día de la Constitución, tras el paréntesis que hicimos el año pasado en Alarcón, con motivo también de la aprobación inicial, del 40 aniversario de la aprobación inicial del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, motivo por el cual hemos estado durante todo 2022, el Gobierno regional, las Cortes de Castilla-La Mancha y las Diputaciones, celebrando este 40 aniversario que este año cogerá el relevo, el 40 aniversario de las propias Cortes autonómicas. Siento emoción de poder celebrar este acto de conmemoración de nuestra Constitución con mayor normalidad. Estamos en el camino de vencer a una pandemia que ha amenazado al conjunto de la humanidad. Juntos y juntas hemos conseguido llegar hasta aquí, doblegando al COVID. Aún queda trabajo por hacer, pero es justo reconocer que el ingenio, el talento, el ansia investigadora de la humanidad y, desde luego, el espectacular trabajo de los servicios sanitarios en el conjunto del planeta y también en nuestra nación han conseguido que hoy podamos celebrar este acto en mejores condiciones. Nuestra Constitución, que en su artículo 43 protege el derecho a la salud e insta a los poderes públicos a gestionarlo. Creo que nunca podremos agradecer lo suficiente a todo el personal sanitario, desde los gerentes, las gerencias de los hospitales, hasta sus últimos trabajadores, todos en un esfuerzo espectacular por proteger a la población. Cierto es que hay tensiones, que hay críticas a lo largo y ancho de nuestro país y de nuestro continente sobre la sanidad, pero no perdamos la perspectiva de que tenemos uno de los mejores privilegios que tiene la humanidad con nuestra sanidad pública, universal y sufragada con el esfuerzo de solidaridad de todos y de todas. Es también justo agradecer los avances que se han producido en la vacunación. Somos el país del mundo donde más personas se han vacunado y el quinto en donaciones a otros lugares del mundo menos favorecidos. Y creo que ciertamente es un motivo de orgullo como nación. Y cuando estábamos recuperándonos de la pandemia y de sus efectos económicos, ha venido otra crisis, también ajena, también de fuera, que es la que ha provocado Putin con su injusta guerra al pueblo de Ucrania. Lo primero, reconocer al pueblo ucraniano. Hoy nos acompaña Natasha Onishchuk, que nos ayudará a izar las banderas en el momento final de este acto homenaje a la Constitución. Es nuestra manera de agradecer y de solidarizarnos con el pueblo ucraniano, tan europeo como nosotros y como nosotras. Pero, como decía, también de tener presente que esta crisis de la guerra de Putin, de la guerra de Rusia contra Ucrania, tiene consecuencias en otros lugares del mundo, teniendo siempre presente las consecuencias en el Cuerno de África, con las hambrunas, o aquí, en nuestro continente, con la crisis energética y de la inflación. Si de la crisis podemos extraer alguna consecuencia positiva, me gustaría destacar que esta vez, en ambas crisis, la de la pandemia y la de la guerra de Putin, los poderes públicos en Europa, en España, en nuestra región, han cogido el camino de intentar ayudar a todo el mundo, de pedirle un mayor esfuerzo a quienes más tenían para intentar salir de la misma sin dejar a nadie atrás. Me cuenta un amigo sociólogo que hace un estudio por el cual ha hablado con diferentes miembros de gobiernos en diferentes ámbitos institucionales de nuestro país, que detectan que después del esfuerzo realizado por parte de las instituciones y por parte de los gobernantes, han sentido que sus oposiciones de diferentes colores políticos no han tenido un sentido constructivo.
Querría empezar por aquí a definir algunas de las amenazas que veo en nuestra joven pero ya madura y muy estable democracia. Yo creo que las cosas están razonablemente bien, pero hay algunas cuestiones que merecen nuestra atención. No exclusivamente en la crisis del COVID, tampoco solamente durante esta crisis de inflación, sino en general. Hay una dinámica que se está estableciendo en los últimos años, la última década, de llevar al Congreso de los Diputados, a los parlamentos autonómicos, a los plenos municipales, cuestiones donde preside más el interés por hacer daño o menoscabar al adversario que por ser realmente útil a la sociedad, careciendo de un cierto sentido constructivo. Esto, que puede ser un vicio de los partidos, podría corregirse fácilmente si intentásemos todos buscar en la Constitución y en el espíritu que lo trajo algunos aspectos que yo creo que son muy convenientes. Yo confío, que creo que los partidos políticos son absolutamente imprescindibles porque vertebran nuestra democracia y porque organizan la pluralidad política de las sensibilidades que hay en la sociedad. Creo que tenemos que intentar no abusar al punto de llevar a municipios de menos de 100 habitantes cuestiones que tienen que ver con política internacional, debates ajenos a las competencias que tienen que asumir los ayuntamientos, por poner un ejemplo, a veces con muy pocos recursos, pero con muchas necesidades. Yo creo que consideraríamos todos la posibilidad de hacer un acuerdo para intentar que cada uno se encargue de lo que se le ha atribuido. Nuestra Constitución, el legislador, cuando definió la arquitectura institucional de nuestro país, decidió que hubiese diferentes ámbitos y a todos les concedió de fuerza democrática, de elección por parte de la ciudadanía, de elección directa en los ayuntamientos, en las comunidades autónomas y, por supuesto, en el Estado, para acercar los servicios públicos, pero también para que la ciudadanía pudiese evaluar la gestión de los mismos de una manera crítica para saber si los estaban haciendo bien o se estaban haciendo mal. Y, sin embargo, a veces perdemos la perspectiva y convertimos lo municipal o lo autonómico como una especie de satélite o de primera vuelta de las cuestiones nacionales. Y eso es devaluar tanto el sentido constitucional como también la utilidad democrática que tiene cada estamento de nuestra sociedad. En definitiva, hay que tener en cuenta que ser autonomía exige no ser una mera sucursal de Madrid del ámbito nacional. Otra amenaza que creo que afecta a nuestra democracia son las faltas de respeto, que hemos visto en espectáculos ciertamente bochornosos y muy preocupantes en los últimos días en el ámbito nacional. Estas cuestiones, estas faltas de respeto, envenenan la convivencia y la democracia y la convierten en la odiocracia. De la misma manera que muchas veces definimos nuestra democracia como una planta, si es así, el agua que la alimenta tiene que ser el respeto y el diálogo. Decía uno de los padres de la Constitución, Miguel Herrero de Miñón, que la vía del diálogo es la única vía leal a la Constitución. Bueno, pues tenemos que buscar en el diálogo y en la comprensión de quien piensa de otra manera, la manera de construir un proyecto mejor. Y hay de aquellos que buscan en debilitar nuestra democracia beneficio particular para su proyecto político. Hago de nuevo un llamamiento para recuperar los grandes consensos, los grandes acuerdos a nivel nacional y también en el ámbito autonómico y municipal. Creo que es imprescindible en cuestiones como la violencia machista para lanzar un mensaje de unidad y de apoyo a las víctimas y de rechazo a los maltratadores. Y una última amenaza antes de abordar cuestiones más positivas, las mentiras. Todas tienen la misma raíz, que es el sectarismo. Pero la mentira debilita la democracia y además corrompe el espíritu del derecho a una información veraz que tiene la ciudadanía. Es recurrente que aquellos que profetizan, por no decir que promueven algunos desastres, acudan a la mentira cuando sus pronósticos no se han cumplido. Pero cumplimos 44 años de Constitución, por cierto, unos días antes de cumplir 44 años de la elección del primer presidente preautonómico en la Asamblea Parlamentaria de Almagro. Y estos 44 años de Constitución nos han traído, sin ningún lugar a dudas, la mejor España, la de la libertad, la de la igualdad, la del progreso y la de la estabilidad.
y también la del pluralismo. En la casa que forma la Constitución caben todas las sensibilidades, quienes están más a gusto y quienes lo están menos, quien quieren hacer pequeñas reformas, quien quieren dejarlo todo como está o quien legítimamente lo quieren cambiar todo. Aquí cabe prácticamente todo, incluso que algunos quieran presidir comunidades autónomas, aunque creen que el título octavo debería derogarse. Yo no creo que existan 1000 Españas, ni tampoco una España homogénea, sino una España llena de matices y de pluralidad. Y evidentemente me encuentro en las antípodas de aquellos que defienden el nacionalismo como algo excluyente, pero creo que si lo formulan en términos democráticos y quieren conseguir por la vía de las leyes y del respeto a la Constitución su objetivo, es legítimo. Defiendo, lo hice el año pasado, una reforma puntual de la Constitución. Creo que tenemos una magnífica Constitución, pero que tiene un apartado que debe corregirse por respeto al 10% de la población española, que son personas con discapacidad y que no merecen ser llamados por nuestra máxima ley del ordenamiento como disminuidos. Decía antes que Castilla-La Mancha es hija de la Constitución, es un fruto de la Constitución. Nacimos con una idea en el frontispicio, que es la igualdad. Nacimos no para ser más que el resto, pero sí para evitar ser menos. Tenemos voz propia en los debates nacionales. No solamente nos encomendamos a las cuestiones que legítimamente tenemos que hacer, porque se nos atribuye constitucional o legalmente, sino también tenemos voz propia en los asuntos que tienen que ver con nuestra región. Hemos dejado de ser una tierra de paso para pasar a una tierra de la que nadie puede pasar. Y no dejemos serlo, no nos convirtamos en un proyecto gregario de otras ideas, de otros ideales. Tras la pandemia, un motivo de orgullo para Castilla-La Mancha es que ha sido la región en la que más ha aumentado la inversión social en políticas de sanidad, de educación o de servicios sociales. Y ahora que se cumplen 40 años de las Cortes de Castilla-La Mancha, es decir, de actividad legislativa, me gustaría presumir de algunas leyes que se han fraguado aquí o que se han aprobado aquí. Creo que donde más impacto ha tenido Castilla-La Mancha en el ámbito nacional, donde más hemos influido, tiene que ver con la igualdad. Recuerdo la ley de 2001, impulsada por el presidente Bono, lo recordará bien por la polémica que hubo, para intentar cercar a los maltratadores. Pues una ley que después tuvo repercusión en el ámbito nacional, o la ley del año 2018, la ley integral, para intentar también permitir que el Gobierno se pueda personar contra los maltratadores cuando sea así y sobre todo para proteger a las hijas, a los hijos de las víctimas de violencia machista. O la ley de despoblación, que ya ha tenido una gran repercusión no solamente en España, sino en el conjunto de Europa y que también fuimos pioneros. Somos Castilla-La Mancha porque antes somos España y por eso celebramos el Día de la Constitución con este acto y por eso también lo hacemos durante 3 noches. La fachada de las Cortes se iluminará siempre de acuerdo con el Ayuntamiento de Toledo, al que, respetando el criterio de la alcaldesa, intentamos cuidar la iluminación para atender a las peculiaridades de una ciudad patrimonio con un perfil tan bonito como el de Toledo. Durante 3 noches la bandera de España ondeará en la fachada de las Cortes y mañana se celebrarán aquí jornadas de puertas abiertas para que los ciudadanos y ciudadanas de la región o de otro lugar de España puedan visitar nuestras Cortes y se las encontrarán, por cierto, más accesibles. En el propósito de que realmente sean la casa de todos y de todas, hemos hecho un planteamiento, un plan integral para mejorar la accesibilidad, que ha merecido el reconocimiento nacional del CERMI como la mejor iniciativa que avanza en la accesibilidad de las personas durante el año 2022 y también un reconocimiento internacional para estas Cortes que han determinado los parlamentos autonómicos y regionales de Europa por el primer foro interparlamentario por la accesibilidad. Nos tenemos que sentir orgullosos de hacer avances en esta materia porque es avanzar también en democracia y en igualdad. Quiero ir concluyendo con un llamamiento al diálogo desde el respeto, tanto para Castilla-La Mancha como para España. Decía el político norteamericano Ole Smith que todos los males de la democracia pueden curarse con más democracia.
Pero para eso hay que acudir a la fórmula de Fernando de los Ríos. Fernando de los Ríos decía que la revolución pendiente en España era la del respeto. Soñemos con una Castilla-La Mancha, con una España y con un mundo mejor. Y pongámonos a trabajar para conseguirlo, juntos y juntas. ¡Viva Castilla-La Mancha! ¡Viva la Constitución! ¡Viva España! Muchas gracias por sus palabras, presidente de las Cortes. Vamos a hacer un paréntesis musical a continuación para escuchar A la Vera Vera del Tajo, una composición del maestro Jacinto Guerrero, incluida en la zarzuela El Canastillo de Fresas, que será interpretada por Bauti Carmena al piano y por la soprano Sandra Redondo. Le recibimos con un aplauso. Muchas gracias, Bauti Carmena y Sandra Redondo, por esta fantástica interpretación musical. Tiempo ahora para la intervención del presidente de Castilla-La Mancha, don Emiliano García Paje, a quien pedimos que se dirija a la tribuna de personas oradoras para dirigirnos unas palabras. Señor presidente, por favor. Muy buenos días, señor presidente de las Cortes. Al bajar felicitaba, lo hago habitualmente porque además nos conocemos desde hace mucho tiempo y realmente es una maravilla, pero creo que esta vez esta zarzuela además resulta de una oportunidad, estará de acuerdo conmigo la alcaldesa de Toledo y lo estarán todos los ribereños del Tajo, muy oportuna.
Hoy se puede decir algo mejor que hace unos meses, ni siquiera digo hace unos años, a la vera del Tajo. Hoy se podrá decir, y al menos esa en sí misma ya es una justificación más que suficiente para saber que lo que aquí hablamos, lo que desde hace mucho tiempo han defendido presidentes, como el presidente Bono, al que saludo y agradezco su presencia, hemos planteado. Algo que ni siquiera estaba en la Constitución, que es preconstitucional, ahora que se ha puesto tan de moda ir quitando todo lo preconstitucional, pues digo yo que esto también lo era. De hecho, tiene mucho que ver con la realidad de que una infraestructura de esta naturaleza no contara con ningún tipo de posible opinión en contra. ¿Cómo hubieran sido las cosas, verdad?, de haber podido opinar, de haber podido elegir. Bueno, y eso es realmente lo que nos trae aquí. El celebrar algo tan elemental como poder decidir, como poder opinar. Y fundamentalmente me gustaría, no solo saludándoles a ustedes, que hoy contamos con una, me lo van a permitir, más numerosa representación, más importante representación de todos los que representan algo en Castilla-La Mancha. Hoy, a diferencia de otros actos, no sé si el ambiente de acoso a la Constitución nacional, no sé si la crispación global hace que hoy haya más gente con interés de hacerse presentes, ni más ni menos que no en la sede de la soberanía regional, que no existe, en la sede de la parte de la soberanía nacional que gestiona estos intereses. Ya sé que es más complicado de explicar, pero realmente nosotros aquí no somos sino una fiel representación del régimen. Es una palabra que algunos utilizan con sentido muy peyorativo, pero ahora diré del régimen democrático. Porque, claro, algunos hablan del régimen de la Constitución y del 78 enfatizando la palabra régimen. Y la pregunta que me haría yo es, pues si no es democracia, ¿qué alternativa, qué régimen quieren? ¿Qué planteamiento? ¿Qué modelo? ¿Qué sistema? Si la cuestión es estrictamente argumental. La realidad es que la soberanía es nacional y es indivisible. Ni siquiera el hecho de que haya parlamentos autonómicos con capacidad legislativa convierte a España en 17 mini-estados. Eso no es real. Y miren que escucho a catedráticos y a expertos que yo creo que se saltaron varios cursos, lo puede decir mejor que yo seguramente el presidente del Tribunal Superior de Justicia y el fiscal, a los que también agradezco, y por supuesto lo podrían estudiar en cualquiera de las facultades de la universidad, señor rector, señor vicerrector, tanto de Castilla-La Mancha como de Alcalá. Esto es un Estado unitario, con descentralización, pero no son la suma de estados. Ni lo han sido nunca. Por consiguiente, no valen fenómenos, ni siquiera el de equipararnos internacionalmente a España con Canadá o con lo que podría ser el Reino Unido. Yo creo que todo el mundo me entiende. E incluso a lo mejor me pueden entender algunos de los que pueden terminar pintando mucho en los tribunales, en el máximo, el constitucional en España. Miren, subo a la tribuna con el legítimo orgullo de un ciudadano modesto de una tierra que a mí me ha pillado en transición desde que cuando yo era pequeño pues ni se sabían lo que era la autonomía, ni probablemente, yo creo que fue la primera obligación que también tuvieron que cumplir los presidentes del Parlamento, Vicente y hoy el presidente ni más ni menos del Consejo Consultivo, que también ha sido expresidente del Parlamento Autonómico. Seguramente los dos y yo más que nadie echamos muy en falta a quien no puede estar con nosotros, como es a Jesús, y en el Gobierno que echamos muy en falta, como no puede ser de otra manera, a Elena de la Cruz. La vida es evidente que nos recuerda permanentemente que está muy por encima de nuestras batallas. Pero decía que me siento orgulloso de haber estado en esa generación de transición que ha visto cómo tenía el eco de lo que había sido la dictadura, de cómo se había sufrido. Tenía uno la referencia emocional e informativa con la poca edad que se podían tener en los años 80, en mi caso, de lo que estaba pasando en España. En aquellos tiempos poco protagonismo para los que teníamos minoría de edad, pero realmente he visto el desarrollo y lo que los españoles hemos sido capaces de hacer
con el instrumento que asimismo nos dimos en el 78. Y con esa experiencia curiosa que me ha llevado a ver el enorme cambio que ha operado en España, vamos, en la vida podíamos imaginar que esto iba a cambiar tanto como ni los constituyentes lo pensaron como ha cambiado. Pero que ha cambiado en el fondo, en la forma de ser y de vernos a nosotros mismos los españoles. Ha cambiado desde la mentalidad empresarial, que de no querer exportar nada ahora es al contrario. Ha cambiado, por supuesto, la capacidad de entendimiento y de pelea y de lucha en el sistema democrático de los sindicatos. A todos ellos les agradezco la presencia y a la Cámara de Comercio, que también está con nosotros. Ha cambiado, por supuesto, el papel de las Fuerzas Armadas, a los que agradezco, generales de la Guardia Civil, de la Policía. Ha cambiado su papel y hoy son las instituciones más prestigiadas de todo el país. Lo cual lo pongo de manifiesto para que tenga todo el mundo muy claro que, más allá de los debates institucionales o políticos o electorales, a la postre hay instituciones que garantizan la constancia del sistema. En algunos casos, y lamentablemente, son encima la última barrera de contención cuando hay problemas especialmente graves, pero que establecen lo que la gente quiere de fondo. Y es que el ruido, que los debates, que el día a día no dificulte el que siempre haya un margen para el entendimiento, lo más importante. A la postre, después de 44 años, yo sigo diciendo lo que cuando celebrábamos el 40 aniversario decíamos aquí también, y es que esta es una historia de éxito. La de la Constitución es una historia de éxito. Me niego por completo a decir, como algunos quieren, porque no tuvieron nada que ver en ella, porque tienen la envidia de que todavía hay mucha gente viva que puede presumir, grandes líderes de España que en su momento tuvieron una presencia extraordinaria y un papel determinante junto con el pueblo español. Bueno, pues algunos que solo pueden estar en la vida pública si lo alborotan todo, lo ponen todo patas arriba. Pues no. Esta es una historia de éxito, pero de éxito en mayúsculas, lo cual no quiere decir que no haya problemas, lo cual no quiere decir que no haya incluso cosas que mejorar. Pero casi todos los años anteriores hemos estado aquí hablando más de si era conveniente revisar o no la Constitución. Y había un debate en la calle, bueno, más que en la calle, en los pasillos, para ser sincero, entre inmovilismo o revisionismo. Fíjense, hoy de eso no se habla. ¿Y saben por qué no se habla? No se habla básicamente porque también en España nos hemos dado cuenta de que, más allá de si la Constitución puede mejorarse o no, hay una amenaza contra toda la Constitución. Hay gente que amenaza y eso hace que finalmente, más allá de todo lo previsible, no estemos discutiendo sobre si son galgos y podencos, cuando de lo que se trata a lo mejor es de acabar con el conjunto. Y por eso quiero celebrarlo, es un día de celebración y lo hacemos con anterioridad, obviamente para no solaparnos con la celebración institucional que se celebra mañana en el Parlamento, en la sede de la soberanía nacional auténtica en España. La realidad es que a veces entiendo, muchos de los que estamos aquí o hemos vivido antes de la Constitución o a medio camino y algunos a lo mejor por su juventud no. Pero la mayoría sí, tenemos una referencia concreta, personal. Hay consejeros que probablemente por su edad y por su juventud, afortunadamente no tanto, y diputados y diputadas a los que agradezco también su presencia, o presidentes de diputación. Pero sí hay gente, la mayoría somos postconstitucionales, pero a caballo también preconstitucionales. Pero ¿y la cantidad de gente joven que ha nacido desde el 78? A mis hijos no saben lo que es vivir sin Internet y sin teléfono móvil. Y llevado a la política, la Constitución es lo que el móvil e Internet a la sociedad. Una revolución enormemente tremenda que abre desafíos, pero que permite un escenario absolutamente cambiante. O sea, no ha habido nunca una brecha tan grande entre una generación y otra en España como la que se abre desde el 78. Sí que hay un antes y un después. Si me lo permiten también, obviamente, también hubo una brecha enorme
entre la generación que vivía en democracia y la que vivió después de la guerra civil y la dictadura, obviamente, por los mismos motivos que se produce la brecha cuando volvemos al sistema democrático y lo hacemos dando lecciones además en el mundo, que mucha gente no recuerda lo envidiada que era España por su proceso de transición democrática y la cantidad de ejemplos que hemos sido capaces de dar en el conjunto. Por eso me dirijo específicamente a la gente más joven, ¿no? Que como ya lo tienes, probablemente no es que no se valore, pero no se puede comparar igual a quienes saben perfectamente lo que sería una vuelta para atrás. El que sabe lo que sería volver para atrás lo tiene clarísimo. Y el que no lo sabe porque no lo ha vivido, porque ha vivido ya en esta sociedad de relativa opulencia, estando entre las 10, 12 grandes potencias del planeta y evidentemente con unos niveles de salud democrática, de convivencia inmensamente, si lo comparamos con el resto del mundo, extraordinarios, ¿qué pueden pensar? Pues miren, yo para definir la Constitución y para defenderla en un día como hoy, lo quiero, sobre todo para referirme a la gente más joven, referenciar por lo que no tienen muchos millones de habitantes en el planeta y tenemos nosotros. Y que tienen que ver con esto, con la Constitución. De hecho, la Constitución es la que ampara a todos los demás. Y tenemos que plantearnos, además, un mecanismo clarísimo de protección y de defensa de la Constitución. Yo siempre he pensado que el delito más grande, el que tendría que tener más pena en España, incluso penal, el delito, tendría que ser el que va contra la ley que garantiza el cumplimiento de todos los demás derechos y penaliza todos los demás delitos, digo yo. Pero esta lógica, desde un punto de vista argumental, me lleva a decirles a los chicos de hoy y de mañana y los que nazcan a partir de ahora, que en el mundo lo que nos permite a nosotros esta Constitución, lo primero es elegir. En el mundo, echen las cuentas, hay muchísimos millones de personas que no pueden elegir. Claro, nosotros no lo echamos en falta porque lo hacemos. Y no lo hacemos solo cada 4 años. Lo hacemos realmente cada vez que participamos en cualquier proceso democrático o en multitud de organizaciones que vertebran la democracia española y que conforman su voluntad. Elegir. En el mundo como España, con representación democrática directa parlamentaria, aproximadamente el 15% del planeta. Pero si quisiéramos ir a sistemas que están homologados como democracias, aunque tienen matices, el 40%. Es decir, el 60% del planeta no puede elegir como lo hacemos nosotros. Ya es, Obviamente hay regímenes como China, etcétera, que lo dejan muy claro. Podemos opinar, incluso opinar más de la cuenta. Se puede opinar, parece mentira, ¿verdad? Pero esto está llevando ahora a movimientos de abajo arriba edificantes, como lo que estamos viendo en Irán o en otros países. Sí, al final aquí también hubo un movimiento, que es lo que estaba debajo, era la base del colchón para que fuera imposible volver hacia atrás y el único camino fuera la democracia, que fue en el 78. La gente, la sociedad. Más del 70% del planeta no puede opinar. No puede opinar con libertad. O si lo hace con limitaciones evidentes. Aquí podemos decir con claridad que el sistema garantiza hambre cero. Siempre habrá quien diga, no, hay gente que está en la pobreza máxima. Hambre cero. Este es un país que puede decir que no tiene por qué morirse nadie de hambre. Y dirán que esto con leche pues ya lo teníamos superado hace muchos años. Sí. Pero que es que hay muchísima gente. La ONU reconoce 826 millones de habitantes del planeta que hoy, que estoy hablando, padecen hambre. ¿Que pueden morir de hambre? 826 millones. Estoy hablando de lo más elemental de la subsistencia del ser humano, ¿no? Vivimos en un espacio de paz. Y cuando digo de paz no quiero decir con esto, porque hay mucha demagogia, los que plantean que no hay que tener ministerio de defensa o que no hay que tener ejércitos, que no se crean que hay de todo, Hay gente que eso lo ha dicho y se ha quedado tan ancho. Oiga, las democracias avanzadas
no estamos detrás del inicio de prácticamente ningún conflicto bélico en el mundo. Hoy hay 65 abiertos. El más importante que vemos y el que más padecemos, que es el que me lleva incluso a tener su bandera en la muñeca, es el ataque de Rusia a Ucrania, que no lo es solo a Ucrania, lo es en realidad a las intenciones de Ucrania de fortalecer Europa y, por tanto, nos tenemos que ver inevitablemente afectados por muchas razones, también de tipo ideológico y fundamental. Pero vivimos en una parte del planeta que no inicia guerras, pero que tiene sistemas de defensa porque podemos padecerlas. Mucho más caro que la seguridad es la inseguridad. Y si no, me remito a lo que estamos viviendo. Inseguridad que es en el ámbito de la fuerza, pero que lo es en inseguridad ante el futuro, inseguridad ante la energía, inseguridad ante… Sí, los sistemas como los nuestros tienen que proteger la paz como elemento superior de la humanidad, pero tienen que saber que no todo el mundo lo hace y, por tanto, necesitamos de defensa. 3 de cada 4 habitantes del planeta no pueden decir que tengan la sanidad universal y gratuita que tenemos en España. Fíjense que ni siquiera países avanzados, Hay países tan avanzados como Estados Unidos, donde 40 millones de habitantes pueden morirse a las puertas de un hospital si no van con la tarjeta de crédito por delante. Esto aquí no pasa. Y alguien dirá que es poco importante. Es importantísimo que dé lo mismo el dinero que tenga el paciente, ni el patrimonio que tenga, y que cuando entra por las puertas de un hospital se le trate de la misma manera. Esto es realmente de las grandes conquistas de la democracia española, como puede decirse de la educación. Sí hay un concepto que ha evolucionado más en el mundo. Hoy hay mucha más gente y muchos más países que apuestan por la educación que a lo mejor hace 30 o 40 años. Pero no nos engañemos, todavía hay muchísima gente, más de la mitad de la población, que no puede decir que tenga garantizado y además obligado el sistema de educación gratuita. Obligado, donde realmente hay muchísima gente que no puede ni plantearse un cambio en su vida porque no accede a la palanca. Esta sí que es una palanca de verdad, no las que dicen otros. La palanca de verdad que mueve el mundo es la de la educación y la formación. Y esta educación nos lleva también a otro problema, y es que en este país, o que se quiere ver como un problema, en este país tenemos un sistema de garantía judicial, querido presidente. Yo lo digo como lo siento, me duele bastante que los platos rotos del enfrentamiento político los pague el Consejo General del Poder Judicial. Esto debía estar más allá del debate político y es una obligación de todos acordar este sistema. Y si no, pues tendrá que producirse un cambio. Pero tengo que decir también que eso no entorpece para nada el funcionamiento de la jurisdicción. Es decir, los jueces siguen en su sitio y dictaminan y dictan fallos y sentencias amparados también y ayudados por el sistema fiscal, dentro de un sistema que es garantista. En España puede ser que haya culpables que no entren en la cárcel, pero realmente es un sistema tan garantista que hace muy difícil que un inocente entre. Que esto, visto así, pueden pensar que no tiene importancia, tiene muchísima. Por tanto, yo me siento seguro con el sistema judicial desde el punto de vista de su funcionamiento ordinario, aunque es evidente que esta asignatura queda pendiente y hay que hacérselo mirar. No puede ser que los platos rotos los pague un poder del Estado y tendría que imponerse una sensación de acuerdo, ¿no? En todo caso, la fuerza de la Constitución, y no quiero extenderme mucho, está en lo que algunos consideran su debilidad. Yo he escuchado muchos debates, permítanme que se lo diga en este tono más de conferencial que solemne, ¿no? Hemos presenciado estos 40 y tantos años muchos debates de gente que planteaba que a lo mejor la Constitución debía impedir que el que quiera independizarse de España, como ha dicho el presidente de las Cortes, esté dentro del sistema o no, o que se ilegalicen, no. Yo defiendo, lo digo abiertamente, que la fuerza que tiene la Constitución es su capacidad de inclusión. Realmente no queda nadie que no se pueda sentir. No digo que esté de acuerdo con la Constitución, digo que en realidad esta Constitución es tan incluyente que casi si nos descuidamos va a llegar un momento que tengamos más caballos de Troya dentro que fuera. Enemigos externos tiene pocos, por el simple hecho de que todos, incluso los que quieren acabar con la Constitución, no solo se pueden, sino que se presentan a las elecciones. Esto en otros países no se permite. Oiga, si usted no está de acuerdo con esto, no puede beneficiarse del modelo democrático.
Aquí sí, aquí todo el mundo, incluso el que definitivamente querría acabar con el sistema democrático, pasa por las urnas. Algunos que se van a presentar a las próximas elecciones, que quieren acabar con las autonomías, sin embargo, piden la confianza para dirigirlas, lo cual no deja de ser, comprenderán ustedes, absolutamente paradójico, ¿no? Yo lo cifro en la fuerza que tiene la Constitución. Tiene una fuerza de incluir y de resistir. Resiste debates, crisis, polémicas, zarandeos de todo tipo. Claro, esto nos tiene que tener y llevar a una actitud de prevención. Si no tiene enemigos desde fuera, porque casi todos los que quieren machacar a la Constitución caben dentro, es evidente que hay que tener una actitud también preventiva dentro, dentro del modelo, ya que estamos todos. Hay que saber que no todos somos lo mismo y que unos jugamos desde el terreno de la lealtad constitucional y por fortalecer el sistema, y otros utilizan la Constitución para romperla. Y, por tanto, hay que tener un sistema que… Es evidente que todo sistema político necesita de un reaseguro. Y aquí, en España, ahora que estamos en un debate muy intenso en esta materia, yo lo que tengo muy claro es que antes o después, puede ser más tarde o más temprano, ojalá que fuera temprano, España tiene que tener claramente tipificada la condena a quienes intenten socavar, quebrantar y quebrar la Constitución. A quien quiera hacer, por ejemplo, referéndum ilegales, como los que se produjeron en Cataluña. Esto tiene que estar claro, que sepa todo el mundo, porque además el derecho tiene que avisar de la consecuencia de las acciones. Que todo el mundo termine teniendo claro que quien vaya contra la Constitución lo podrá hacer presentándose a las elecciones. Bien, si no lo hace presentándose, sino subvertiendo, tiene que tener, lógicamente, un mecanismo antivirus, obviamente desde el punto de vista democrático, políticamente hablando. Yo creo sinceramente que la Constitución tiene una fuerza innata que incluso hace que hoy ya no nos estemos planteando grandes revisiones ni modelos alternativos. La experiencia y el día a día está haciendo que aquí realmente sea muy difícil no trabajar desde el método de la Constitución. Incluso con el desafío que hemos significado las autonomías. Este fue el gran debate del 78 y llevó a algunas formaciones, hoy mayoritarias en algunos sitios, a abstenerse con la Constitución y a oponerse concretamente al título octavo. Las autonomías, primero, todas tenemos un principio de igualdad y prefiero que haya 17 autonomías y que toda España esté organizada con las mismas o básicamente las mismas capacidades que no que solo estuvieran unos territorios. Hay quien reclama y puede decir, oiga, no es lo mismo la legitimidad histórica, pero me he hecho esa pregunta muchas veces y me la vuelvo a hacer. ¿Qué pasaría si en España solo hubieran tenido autonomía Cataluña, el País Vasco y, en todo caso, pongamos Galicia? Hablando sinceramente. ¿Eso estaría llevando realmente a que algunos hubieran aplacado sus ínfulas independentistas? No. Eso hubiera llevado a un conflicto de un agravio mucho más generalizado en el territorio, donde unos jugarían en una división y otros en tercera. Y esto es lo que no puede permitirse una Constitución que además tiene en el artículo 14, yo creo que la piedra de toque angular de todo el sistema, el derecho a la igualdad, sobre todo a la evitación de privilegios. Y esos privilegios, aunque lo hagan formaciones que se llaman progresistas, el que busca privilegios no puede decir que es progresista. No lo puede decir. Tanto si los privilegios lo son para una persona como si lo son para un territorio. Si hay una cosa elemental es la prohibición de todo tipo de privilegios que aquí defendemos a ultranza. De manera que, lo digo como lo siento, podemos celebrar la Constitución sin aspavientos, sin ruido, algunos de puente, perfectamente, con normalidad. Porque realmente eso es lo que nos ha traído, la normalidad. La normalidad, que a veces se rompe en las formas. Y yo también reivindico que haya una proporción en las formas en el Parlamento. La política, si nos dicen que tenemos que ser ejemplares, por ejemplo, a la hora de hacer casi un strictis fiscal y declarar hasta lo último que tiene un político, si hay que ser ejemplares en la honestidad, si hay que ser ejemplares en muchas cosas, pues también en la educación, ¿no? y en las formas de hablar.
Si se puede decir cualquier barbaridad desde el punto de vista político, siempre que no se incurra en la descalificación o en el insulto. Porque es evidente que eso no puede traer nunca nada bueno. Y si lo trajera, entonces es para preocuparse. Si tuviera premio, sería obviamente para preocuparse. Esta que hoy celebramos ha sido la mejor etapa de la historia de España, sin discusión. Y, por tanto, para todos aquellos que quieran o no verlo así, solo les digo que mi deseo es que con todo lo bueno y todo lo malo que hayamos padecido en estos 44 años, yo, si le tuviera que dejar una herencia a mis hijos, lo mejor que podría dejarles es otros 44 como estos. Muchísimas gracias. Muchas gracias por sus palabras, presidente García Page. Llegados a este punto, el acto se va a trasladar al patio de las Cortes Regionales. Rogamos que no se entretengan en este desplazamiento. A continuación, cuando autoridades y personas invitadas estén en su nueva disposición, se llevará a cabo el tradicional izado de las banderas de España, de Castilla-La Mancha y de la Unión Europea, siguiendo los compases del himno de España interpretado por la Unidad de Música de la Academia de Infantería. Concluirá así el acto institucional de este 44º aniversario de la Constitución española. Antes de que abandonen sus butacas, desde las Cortes de Castilla-La Mancha queremos reiterar el agradecimiento por su asistencia. Muchas gracias. Agradecemos su colaboración en este acto. El presidente de Castilla-La Mancha, don Emiliano García Page, izará la bandera de España. El presidente de las Cortes, don Pablo Bellido Acevedo, la de Castilla-La Mancha. Y doña Natasha Onishuk, ciudadana de Ucrania, se encargará de izar la bandera de la Unión Europea. Adelante.
Gracias, damos por concluido este acto y a continuación las personas que lo deseen pueden dirigirse al hall de entrada del edificio de grupos parlamentarios para degustar un vino de Castilla-La Mancha.